Sin Barreras Digital. Opinión, entrevistas, análisis e información. Sin Barreras Digital con José Barreras. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a otro programa Sin Barreras Digital en esta serie de talentos de exportación. En nuestro recorrido por el mundo hemos hecho contacto con una extraordinaria artista visual, con Mirna Chacín. Mirna Chacín, además de artista visual, es arquitecto graduada en la Universidad del Zulia en 1985, y eso nos lo va a contar ella después. Ganó la mención fotográfica de la Bienal de Maracaibo y esto le confirmó que su destino estaba sellado por la fotografía. Bueno, su trabajo artístico refleja sus experiencias en torno a la pérdida, al duelo, a la migración, al desarraigo, al duelo migratorio. Ha hecho trabajos maravillosos con estos tremendos temas. Además, en el 2011, Mirna emigró a Toronto, Canadá, donde se encuentra en la actualidad. Pero antes de emigrar, recibió la medalla de oro Francisco Jung de la Universidad del Zulia por sus logros artísticos en Venezuela. En Toronto también ha recibido premios, entre ellos el Premio de Impacto Comunitario por su contribución al contar las historias de inclusión de los migrantes y de los refugiados. Tienen un trabajo maravilloso que se llama Elegía por las almas suspendidas. Trata de la muerte y el duelo durante la pandemia. Y está trabajando también en otro proyecto que se llama La Maleta de Ulises, que trata del duelo migratorio. Estas son cosas de las cuales vamos a conversar con ella. Un saludo, gracias por darnos esta oportunidad de conversar contigo, Mirna. Gracias a ti por la invitación y por abrirme la ventana a todos tus seguidores y la diáspora venezolana por el mundo. Eso es muy emocionante porque uno se va como quedando con pedacitos. Entonces, muchísimas gracias por esta conexión y esta oportunidad de mostrar un poco lo que hago, ¿no? Pues Mirna, si a mí me preguntaran si hay alguna ciudad que sea la antítesis de Maracaibo, yo te aseguro que Toronto, Canadá, estaría entre ellas. No sé si sería la única, pero estaría entre ellas. ¿Cómo hiciste para adaptarte a ese cambio tan brusco? No, porque yo no creo que es la antítesis, porque de toda Canadá, Toronto es quizás la ciudad más cosmopolita, aparte de Vancouver. Y entonces ese bullicio de tanta gente diferente, que estás en un transporte público y escuchas 5 o 6 idiomas diferentes a la vez, eso es fascinante. Entonces, eso le gusta al maracucho, porque acuérdate que el Maravino estuvo como aislado del resto de Venezuela y era un puerto donde recibía gente de todas partes, ¿no? Y por eso el Maravino habla diferente, porque se quedó en los tiempos del español de Castilla, por la separación del lago del puente. Entonces, siempre el extranjero es todo un mundo nuevo que conocer. Entonces, eso lo compensa, ¿no? La aventura, ¿no? Lo nuevo, la novedad. Entonces, Sí, ciertamente. ¿Y por qué Toronto, Canadá? Digo, cuéntanos esa historia de lo que te llevó, de qué fue lo que te llevó a migrar a Toronto. pues yo emigré a Canadá y originalmente no sabía si iba a ser a Montreal o Toronto o otra ciudad, porque, porque yo estaba ya viviendo varios años con mi esposa actual en Venezuela y nosotros nos sentimos excluidas de la sociedad. Teníamos que con algún grupo de amigos y la familia podíamos ser nosotras, pero para el resto de la sociedad, para el trabajo de mi esposa en un banco, para mis clientes corporativos, tal vez yo no me preocupaba tanto, pero es como tener una doble vida. Y entonces en un momento dijimos, ¿sabes qué? ¿Para qué nosotros vamos a seguir? O sea, si hay un lugar que nos ofrece una igualdad, una inclusión y el derecho a ser quienes somos sin prejuicios y donde yo me puedo casar, pero además de eso, si no me caso, tengo los mismos derechos que todos. Si mi esposa está trabajando en una corporación, puede asegurarme como su pareja. Yo quiero vivir en ese lugar
donde yo no tengo una doble vida, porque la verdad a mí nunca me ha gustado, y a nadie, a nadie de mi gremio, de mi comunidad, del LGBTQ, nadie quiere ser un marginado y nadie quiere tener una doble vida. Entonces, si había un lugar que no los ofrecía, nosotros tocamos la puerta y nos aceptaron. Entonces, por eso estoy aquí. No estoy aquí por huyendo de Chávez, no estoy huyendo de... yo salí antes, salimos en el 2011, pero aplicamos desde el 2007 porque estábamos buscando un lugar que nos aceptara por lo que somos y nos diera una oportunidad. Ahora, cuando tú saliste de Venezuela, Mirra, ya eras una artista visual consagrada, porque tengo entendido que tu encuentro casual, después tú me corregirás si estoy en un error, pero ese encuentro casual con la fotografía, es como con un encuentro, cuando uno tiene un encuentro con eso que uno llama el alma gemela, con una persona que parece estar allí especialmente para uno. ¿Cómo fue ese encuentro tuyo con la fotografía? Yo tengo entendido que fue muy joven, ya tú eras arquitecto, pero fue muy joven. Bueno, tengo que aclarar, porque no quiero que me tiren piedra, que yo no me gradué de arquitectura. Yo estudié arquitectura hasta que me tropecé con la fotografía integralmente. Es decir, no es que la fotografía era nueva, pero cuando yo descubrí que yo tenía el dominio completo en un laboratorio de hacer lo que quería, o sea, revelarlo, porque yo hacía fotografías y las mandaba a revelar y lo que me entregaban no se parecía a lo que yo me imaginaba. Claro. Entonces, cuando estudiando arquitectura tuve la oportunidad de hacer una electiva donde me enseñaron todo el proceso y esa fue mi perdición porque yo allí me di cuenta que era una herramienta de comunicación y llegó un momento en que tuve que decidirme si seguía estudiando o si me iba a hacer una carrera con la fotografía, que en ese momento no era, apenas estaban empezando a hacer unas escuelas formales en el Zulia, que después hubo, pero yo lo hice dejando arquitectura y poniéndome a trabajar directamente, ¿no? Entonces, lo que me ofreció la facultad y lo que fue aprender toda la técnica, aprender en aquel momento la fotografía analógica, tú tenías que aprender a manejar muy bien la luz y medir y todo esto, y después tenías que revelar tus fotografías y después ampliar tu fotografía. Entonces, todo ese proceso fue un mundo estupendo. Yo ya pintaba, dibujaba, pero cuando yo conseguí esto, yo dije, esto es lo que quiero porque es casi como hacer cine, ¿no? En realidad yo soy un cineasta frustrado, ¿no? Mi héroe es Gabriel Figueroa, que trabajó con el Indio Fernández, y entonces la fotografía es como lo más cercano. Ahora, yo no sé entonces hasta dónde habrás avanzado en la arquitectura, pero sí tengo entendido que la arquitectura se refleja en tu obra artística. Sí, sí. Yo hice 4 años de arquitectura y yo me encuentro en un momento en una encrucijada cuando vamos a visitar los pueblos de Falcón, Pedregal, Borojó, en un proyecto que en aquel momento llevaba la Facultad de Arquitectura de Luz en una asociación con la industria petrolera para hacer relevamiento en fotografía, mapas, dibujos de los pueblos que quedaron al margen del desarrollo petrolero y que fueron muy pujantes en la época del cacao y el café, ¿no? Como toda esta zona. Entonces, cuando yo llegué a esos pueblos y empecé a sumar estas fotos que originalmente eran para este proyecto, poco a poco se convirtieron en un proyecto personal y ahí ya ya yo decidí quedarme o sea, yo hice ese trabajo después y seguí yendo yo sola a hacer trabajos en Pedregal, vivía ya en Pedregal varios días y ese trabajo, algo de eso lo presenté en la Bienal. Y entonces cuando yo gano la Bienal, es como que yo me tengo que preguntar, ¿quiero seguir haciéndolo paralelamente con lo otro o quiero dedicarme a esto? Entonces, yo traté de seguir y seguir, pero yo ya no tenía la pasión por la arquitectura y pensé que estaba haciéndolo por hacerlo o por un título. Y yo no soy así, yo soy apasionada, tengo que hacer lo que tenía que hacer y fue eso.
por supuesto, tuve que buscarme una forma de manutención. Entonces, también en ese momento, cuando ganó la Bienal, había una periodista de la industria petrolera que le gustó mi trabajo y me dijo, mira, ¿por qué no haces los reportajes para la revista de Lagoben, que tenía una revista que hacía sobre pueblos y tal, y también hacía cosas industriales? Entonces, eso me dio también una entrada de dinero. Entonces, ahí empezó mi carrera paralela, ¿no? La de dos Mirnas. La Mirna Colores, que era la Mirna que hacía trabajo industrial, o en trabajo reporteril, o trabajo para revista, y la otra que era mi de fotografía de autor, que decidí dejarla en blanco y negro como para que ni se mezclara, pues. Pero ese trabajo como fotógrafa industrial también ha sido muy reconocido. A ti se te reconoce también, además de tu talento artístico, se te reconoce por ese trabajo que hiciste. De modo que no fue solo un tema de manutención, de subsistencia, sino que además hay allí un éxito también. Ahora, en la parte artística, yo tengo entendido que tú ganaste la mención fotografía de la Bienal de Maracaibo la primera vez que participaste. Yo gané el primer lugar, o sea, era la segunda Bienal y había la parte de fotografía, tenía su primer y segundo premio. Y sí, yo participé con algunas de las fotos, con dos, o creo que eran dos, de la serie de Moradas, ¿no? Que es quizás una de mis series más conocidas y la que más viajó, porque Moradas fue a parar a Italia, a Francia, fue a Uruguay. Y eso fue lo que me dijo, bueno, sí, voy por buen camino. Yo en ese momento cuando fui a ver el salón que abrió y no habían dado los premios, yo vi mi foto y yo dije, voy a ganar. Una cosa así, no lo digo por arrogancia, sino que de repente dije, sí, está bien. Y lo que tú decías de lo industrial es que tú no puedes, o sea, tú eres tu mayor crítico, ¿no? O sea, y a veces tengo que decirme, no seas necia, ¿no? Pero uno busca siempre mejor y parece que nunca es suficiente, ¿no? Pero esa vez vi todo y dije, creo que voy a ganar. Que no, que voy a aclarar, en ese momento eso tuvo una finalidad, pero en general a mí no me gustan los concursos, porque a mí me gusta, es como que me dijeran que pusiera la página de un libro, no de la novela, porque a mí me gusta hacer historias completas, a mí me gusta hacer series. Entonces a mí me gusta exponer la serie porque me parece que está el libro completo, pero cuando tengo que hacer un concurso me es muy difícil estar escogiendo una imagen, ¿no? Lo que pasa es que esa imagen que ganó, ella ya era de por sí una declaración, ya ella era muy fuerte, entonces saltaba a la vista que no tenía que mutilar el libro mucho, ¿no? Era como la portada del libro. Claro, es interesante ese concepto de fotografiar un libro, un cuento, una novela, es una historia sobre algo, sobre alguien, completa en fotografía. Te lo digo porque la fotografía es muy interesante. Yo recuerdo que el filósofo Heráclito decía que uno no se puede bañar en el mismo río dos veces, la vida fluye constantemente y lo que yo era ayer ya no lo soy hoy, pero en la fotografía no es así, porque la fotografía capta los momentos y los tienes allí para siempre. Yo quería preguntarte, Mirna, ¿hay algún momento en tu vida que tú te arrepientas de no haberlo tomado, de no tenerlo hoy en la fotografía, que ya no lo recuerdes tan bien? Oye, ¿cómo me encantaría haber tenido ese momento preservado para la eternidad en una fotografía? Ahorita no lo recuerdo. Lo que yo puedo recordar es fotografías que tomé y Ajá. que la perdí porque la revelé mal, la perdí porque se me perdió el negativo y las lloro todavía porque fueron momentos. Pero que no lo haya hecho, no, porque incluso yo veo, o sea, la fotografía está todo el tiempo alrededor nuestro. Todo es, eh, 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 es una imagen que tú eliges mirar. Está en el cine, está en los avisos, o sea, la fotografía está presente en nuestras vidas en todo momento. Y bueno, ahora hay una explosión de imágenes con Instagram y social media, ¿no? Que a veces habría que decir que hay más cantidad, pero no siempre calidad. Pero
yo realmente no recuerdo haberme, porque si me lo perdí, me dije, ya lo fotografié con mi mirada y ya retuve ese momento. Claro. No, Y de no, las, tienes que decir, o sea, tienes que ¿cómo digo? Es una cosa de exorcización, de no depender de la cámara por estar viendo qué agarro, porque no es eso. Es un momento y no es como, tú estás como cazando, pero como cazador, tú tienes tu hora, tú tienes tus tiempos, tú tienes el momento en que quieres, la luz, o sea, hay cosas, entonces no es que cargas la escopeta a las 24 horas para cazar, igual no, o sea, andar con la cámara como a ver qué agarro, no es mi estilo. Hay siempre, tiene que haber un propósito, ¿no? Y cuando tienes ese propósito, o sea, cuando tienes ese propósito, también dices, pero a tal hora, en tal lugar. Y sí, hay una parte de imprevisto que es maravillosa, que es que de repente lo que tú te imaginaste no le llega ni siquiera a lo que de repente aparece. claro. Entonces allí estás tú listo. Y te cuento una anécdota de una foto de un árbol que yo lo tengo siguiendo desde que llegué aquí, porque cuando lo vi dije, esa soy yo, en invierno. Y entonces yo siempre, todos los años, en la primavera y en el invierno, le tomaba fotos. Y entonces esta primavera había unas nubes increíbles y estaba el árbol empezando a retoñar. Y yo tenía la cámara lista y esperando que cambiara y tal. Y cuando había hecho una foto dije, no, falta algo. Y entonces llegaron 3 niños, 2 niñas vestidas como de Alicia en el País de las Maravillas, eran españolas, con los padres. Se pusieron a jugar ahí y esa fue la foto. Yo no los esperé, esa era la foto, esa era. ¿Hay alguna foto en este momento? Yo estoy seguro que son muchas, que todas han sido significativas para ti, pero ¿hay alguna en especial que tenga una significación, digamos, importante para ti, para tu vida, que tú aprecies en particular, que sea como de tus favoritas? Uy, es varias, pero por supuesto siempre va a ser una más importante la de Moradas de la Bienal, porque es como mi nacimiento. De hecho, es un niño que proyecta un feto como la forma de un feto y es como, esa fue mi nacimiento, ¿no? De alguna manera. Y representa la morada última, ¿no? Entonces, y siempre hay como un volver a eso. Entonces, yo diría esa porque es el génesis, ¿no? Pero después de cada serie de cada una de mis series, siempre hay alguna favorita, ¿no? Eh, Cuéntame un poco, Mirna, sobre Elegía de las Almas Suspendidas. Todo este tema que tú has pretendido captar en fotografía, que no me habla de objetos, no me habla de cosas, sino que me habla de asuntos del alma que se sienten, que son invisibles, como por ejemplo el duelo, el duelo durante el tiempo de la pandemia. Como, no sé si lo dije antes, pero, o sea, yo no escojo qué voy a hacer. Mi inconsciente lo escoge, o el destino, o como lo llames. O sea, y siempre tiene que ver con una vivencia. Entonces, yo desde que emigré, cuando empieza la pandemia, yo estaba por irme a una residencia para hacer un proyecto sobre el duelo migratorio, la maleta de Ulises. Ocurre la pandemia, ocurre la cuarentena y me invitan del MACSUR para participar en una colectiva de artistas latinos y la mayor parte venezolanos afuera de todo el mundo para subir un trabajo que fuera realizado exactamente durante la cuarentena. Entonces, yo empiezo a oír las noticias estas de la gente muriendo sola en Italia, de que no se pueden despedir, que no los pueden enterrar. Y yo estaba paseando por un riachuelo que está aquí al lado de mi edificio, que era lo más lejos que me podía ir,
Yo venía hace rato viendo los árboles caídos y las ramas tiradas y todo se me parecían cuerpos, ¿no? Y esos cuerpos a la deriva. Entonces, pues yo había experimentado el duelo ya 4 veces sin haber podido ir a funerales, pero el más fuerte fue el de mi hermana en 2018. Entonces, yo me puse o sea, eso me revivió todo y me hizo pensar en todas estas personas que no pudieron despedir a sus seres queridos, en todas estas personas que no pudieron viajar para el funeral, como yo, en estos que no pudieron ni siquiera darles el pésame, que no pudieron reunirse con la familia. Entonces, eso hizo que yo dejara a un lado lo de la maleta y pensé, yo no puedo hacer otra cosa sino sobre esto, y lo único que tengo es el río. Y entonces el río, que ya se me hacía una metáfora de la vida, y los troncos, un poco los cuerpos y los aves, los deudos, o sea, ese fue mi imaginario, eso era lo que tenía, y me acordé de aquella canción de Fito Páez que decía, tanta sangre que se llegó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. Quien dijo que todo está perdido, y yo dije, esto es lo que tengo que hacer, y empecé a hacer fotos allí. Son unas fotos por primera vez donde no hay personas, donde son fotos de tiempo, de espera, con un trípode, porque yo siempre he sido muy rápida con la cámara y siempre me gusta la gente, porque la gente agrega una historia. Pero estas son unas cosas muy introspectivas y con mucho silencio, en soledad. Bueno, yo empecé a hacer esto, lo presenté en esta exposición, presenté algunas de las imágenes, y durante la presentación el profesor Víctor Fuenmayor, que es poeta y semiólogo, dijo, Mirna, pero este trabajo me recuerda a la elegía de Jorge Manrique a la muerte de su padre, porque es el río de la vida, y entonces yo no la había leído, me sentí muy ignorante, la busqué enseguida, me la leí, y las coplas de Manrique me ayudaron a darle una dimensión de homenaje y a ofrecerlo realmente como un escenario para que la gente haga su elegía, haga su despedida y honre, conmemore a sus difuntos. Entonces, ya las escenas del río van a ser como el escenario, y las personas que quieran participar van a poder poner una fotografía de su ser querido y algunas imágenes de la familia o algo así que digan un poco de la historia. Pero eso no se va a ver, sino que se va a revelar con una realidad aumentada, o sea, se va a poner una capa invisible como las almas alrededor de ti, que lo vas a revelar solo cuando uses tu celular. Y como yo tengo rato pensando cómo hacer que la gente que va siempre con el celular a tomarle fotos, en vez de usarla para tomar la foto, se incorpore a la obra de alguna manera y participe de ella. Entonces, el teléfono lo va a necesitar, los audífonos también, pero va a participar. Es participativa, es inmersiva, y entonces, gracias a Manrique, pues, ella se redimensionó como una instalación. Ahora, en muchos trabajos artísticos a ti también se te ha reconocido no solo por lo estético, sino también por el aporte comunitario, por el aporte que eso tiene para la gente, para la comunidad en general. ¿Eso tampoco lo buscaste tú, digamos, eso tampoco fue un objetivo tuyo? No, eso es algo que yo le debo a vivir a la migración. Eso es algo que cuando yo me mudo aquí, yo sufro por mucho tiempo de duelo migratorio, pero yo no lo sé. Yo tenía unos sentimientos encontrados. Por una parte estaba agradecida, tenía un lugar que me aceptaba como era, me casé, teníamos libertad de ser quienes éramos, para todo el que nos conocía, pues, en fin, tenía lo que había ido a buscar. Pero yo no estaba preparada para la nostalgia, para el desarraigo, para esto, que no lo había anticipado, porque es que tú puedes leer, pero eso no lo termina de entender hasta que lo padece. Entonces yo sufría de migraña, sufría de otros problemas digestivos, etcétera, y hasta que yo no veo un psicólogo que me habla de eso, yo no sabía.
Y entonces, bueno, una de las cosas que a mí me ayudó a construir un sentido de pertenencia fue voluntariar en una agencia que ayuda a que los refugiados y los emigrantes se instalen en la ciudad. Los ayuda a conseguir trabajo, les da clases de inglés, es una organización muy grande que fundaron dos menonistas argentinos acá, pero ella es secular, ¿no? No tiene, es el nombre que le quedó porque tiene 50 años, 40 años. Entonces yo tenía una amiga trabajando ahí y le dije, mira, déjame hacer un trabajo voluntario. Al principio la ayudé con panfletos y cosas, pero un buen día le dije a las personas, mira, yo soy fotógrafa y ustedes tienen necesidad de hacer una mejor página, tienen historias aquí de la gente y tienen gente voluntariando. Entonces yo me ofrezco a hacer un banco de imágenes de la comunidad a la que ustedes ayudan, de los que ayudan. Y eso lo hice por año y medio, no, lo hice por 2 años, todavía lo hago no tan frecuentemente y con la pandemia se ha suspendido, pero eso fue para mí algo muy importante. Y me ayudó a verme en los otros, me ayudó a salirme del en sí misma, digamos, de esa parte de que tú te enclaustras del duelo y cuando te ves en los otros dices, ay, bueno, si todos pasamos por lo mismo, ¿no? Entonces, eso por supuesto hace que ya lo del sentido comunitario se quede en ti, porque hay una gratificación que no es monetaria, que es exclusivamente la satisfacción de hacer algo por otro, de sentir que lo que tú haces puede ayudar a otro. Entonces, después me he quedado haciendo, por ejemplo, le hago retratos para que la gente tenga el LinkedIn. Ellos lo ayudan a hacer el currículum, yo le tomo la foto para LinkedIn. Y, hay que hacer un newsletter y hay que hacer una campaña, pues tomo las fotos. Claro. Eso lo hago de a gratis. Este trabajo tuyo sobre el duelo migratorio, la maleta de Ulises, quedó un poco postergado por la pandemia, ¿no? Esto es lo último que estás haciendo, digamos, lo vas a estrenar. Yo estoy haciendo lo de la elegía porque estoy en el proceso de recolectar almas. O sea, yo ya lo presenté formalmente, ya tengo un curador, una curadora colombiana, Claudia Arana, que lo presentó a la ciudad de Toronto en un concurso y la ciudad lo apoyó. Entonces, cuando yo tenga esto listo, y para fin de año, no se sabe cómo nos dejará hacer la pandemia, no tengo tampoco apuro, ya la ciudad financiará la instalación, que es con proyectores, con alguien que me ayude con la parte de realidad virtual. También queremos hacer realidad aumentada, perdón, y también queremos hacer una versión de realidad aumentada. Entonces, esa parte la ciudad me va a ayudar, pero la parte de contactar a la gente, de recibir a la gente, de ayudarlos con la elegía, todo eso, estoy haciéndolo. Y eso lleva tiempo porque yo no sé si tú has perdido un ser querido, pero es que uno pierde cosas todo el tiempo y tiene duelo por tantas cosas. Ahí en esta pandemia todos estamos de duelo. Este es un duelo del mundo por un normal que pedimos, donde lo primero que se perdió fue la libertad de moverse, de encontrarse, de abrazarse, de besarse. Entonces eso es un duelo. Tenemos duelo porque no tenemos libertad de movimiento, perdimos la libertad, perdimos la seguridad en la salud, se perdieron trabajo, se perdieron muchas y se perdieron, pero lo irremediable de todo eso es la pérdida de vidas, ¿no? Y después de la pérdida de vidas por COVID, todas las demás, porque no, el proceso natural, los rituales se interrumpieron. Los rituales funerarios son muy importantes. Y esta elegía es por esto, porque no hubo, o sea, es como que no había tiempo para eso y se suspendió. Y tú necesitas un proceso de aceptación, de cierre, que solo te lo da ese momento frente a la urna o cuando vas al crematorio, cuando la gente te da el pésame, cuando habla del muerto. Entonces, esa es la parte más terrible para mí. Todo lo demás sí, es terrible, tenemos un duelo general, pero ese es el irremediable. Entonces, bueno, la maleta es otro duelo, que es el duelo migratorio,
que además es un duelo muy complejo y que lleva su nombre en homenaje al síndrome de Ulises, que además se deriva de Ulises, que fue el primer personaje nostálgico en la historia, ¿no? O sea, él era el héroe, semidios, y lloraba porque frente al mar, porque quería regresarse a Ítaca, ¿no? Entonces, este psiquiatra español, en el 2000 lo acuñó así, el síndrome del estrés múltiple del inmigrante, que es para el estrés muy severo, cuando el duelo no se puede elaborar, cuando el duelo migratorio no se puede elaborar y tú no consigues arraigo y no consigues, entonces se convierte en una enfermedad que no es una enfermedad mental, porque si la diferencia de los síntomas depresivos o de angustia o de ansiedad, los ataques de pánico que te puede producir el duelo migratorio, no son los mismos de alguien que tiene problemas mentales. Porque tan pronto el inmigrante consigue un trabajo, consigue moverse en la vida, esas cosas desaparecen. Porque nadie emigra porque le parece chévere. O sea, todos emigran porque buscan algo mejor. Que la solución nadie quiere dejar su país. Uno lo busca, yo lo busqué porque quería un lugar que me incluyera como ciudadano, con igualdad. Otros, ahora los 5 millones que se han ido de Venezuela es porque se hace insostenible. Entonces, los de Siria y así, ¿no? Todas las crisis. Entonces, quienes lo llevan peor son los indocumentados. Esos son los que sufren del síndrome de Ulises. Y ese llanto de Ulises por volver a Ítaca, ¿qué tiene que ver todavía contigo? ¿Qué tiene que ver todavía con Mirna? ¿Cómo está Venezuela hoy en ti, en tu pensamiento, en tus emociones, en tu corazón? ¿Qué significa hoy Venezuela para ti? Yo siempre, desde que he venido, siempre regreso. ¿Y qué es lo que pasa por qué es más difícil superar el duelo migratorio en estos tiempos? Porque tienes esto, porque tienes WhatsApp, porque cada vez que regresas a tu tierra, te vuelves a empezar, es como que te reseteas un poco, porque llegas y te sientes en casa, ¿no? Aunque haya cosas que ya no son, ya tú te sientes diferente, es tu casa, son tus afectos. Entonces, para mí lo más fuerte ha sido ir perdiendo gente querida y no estar allá. Y Venezuela son mis afectos, más allá del clima, que sí, extraño el clima tropical, extraño el calor, pero lo que más extraña son los afectos, la familia y los amigos. Claro. Eso es lo que te jala más. Entonces, yo tengo mis padres que ya son mayores y me preocupa que no me dé tiempo de volver, me preocupa seguir perdiéndome incluso las despedidas, ¿no? El último adiós. Entonces, sí, me toca directamente. Yo no creo, la otra doble cara de la migración es que tú regresas, pero tú no vas a ser el mismo. Entonces tú te vas a convertir en un migrante de Venezuela cuando te devuelve. Entonces no vas a ser como la canción aquella de ni soy de aquí ni soy de allá. Después que tú migraste la primera vez, siempre lo vas a hacer en tu propio país. Esa es la historia. Mira, tú has expuesto en muchas partes, pero yo te voy a preguntar ¿qué recuerdas de tu exposición en la sala Juan Carmona, allá en el diario El Impulso en Barquisimeto, que es de donde yo soy, y mucha de la gente que nos ve en este video es de allá de Barquisimeto? Entonces, cuéntame de esa exposición. Esta exposición fue en el 2002, creo, de una serie que yo tengo de los turistas en los lugares históricos, en Tulum, en las ruinas de Atenas, en el Coliseo. Entonces, yo la había expuesto ya en Maracaibo y yo se la ofrecí, estaba en ese momento, no me acuerdo. Marisela fue la que siempre me llevó para Barquisimeto, desde la primera vez, Marisela Gonzalo Febres y la Alianza Francesa. Y ella me dijo, mira, están esta sala Juan Carmona que está excelente y tal. Y entonces, bueno, eso fue maravilloso, hicieron una excelente museografía,
fue mucha gente, fue la prensa, yo la recuerdo como algo muy, muy acogedor, muy profesional y con mucha convocatoria, ¿no? Entonces, porque al final tú lo que quieres es que la gente vaya a ver lo que tú haces y oír lo que dicen, ¿no? Por eso es que a mí me gusta exponer, me gusta ver qué tal le fue a la historia, ¿no? Entonces, esa fue la última que hice, lamentablemente había otra que queríamos llevar y después no se pudo, pero excelente, excelente. Después, las entrevistas que a mí me hizo por ejemplo, Boraima Guanipa, que estaba también en el Impulso, son de mis favoritas, que la primera fue como en el 92 o 90, una de bicicletas, después me hizo una sobre viaje en claro. Sí, y para los visitantes ahí en la sala, pues le dieron un despliegue fenomenal. ¿Qué más podía pedir? O sea, yo muy agradecida a Barquisimeto, al Impulso, a Marticela Gonzalo Febre, a Nido No, que también estaba en la alianza, a Moraima y al fotógrafo que no me acuerdo ahorita su nombre, que Ahora, sí, ahora tengo deudas que yo tengo. claro. Ahora tenemos dos cosas que agradecerle a Marisela, que te haya llevado a Barquisimeto y que me haya puesto en contacto contigo para hacerte esta entrevista que he disfrutado mucho. Mira, yo siempre termino las entrevistas preguntándole lo mismo a mis invitados en esta serie. Si regresaran a Venezuela, si les pidieran que regresaran a Venezuela o ellos quisieran hacerlo para reconstruir el país, ¿qué cosas se llevarían del país donde están en este momento, del lugar donde están, que ustedes crean que les sirve a esa nueva Venezuela, que debería tener esa nueva Venezuela? El perdón. Este es un país que ha cometido, como casi todos los países que pertenecen a la corona inglesa, cometieron muchos errores y todos los colonizados, las colonias. Pero este es un país que pide perdón por los errores y trata de remediarlos. Entonces, el perdón y el agradecimiento, porque la inclusión hacia allá vamos. El país que siga creyendo que hay ciudadanos de primera y otros de segunda no lo va a tener. Sin embargo, yo abogo por eso. Pero a mí me parece que mientras no exista un perdón de la división entre en esa ruptura que se produjo, y sigamos pensando que aquellos son los buenos y estos son los malos y que condenemos y haya cacería de brujas y tal, no se puede, si no se curan las heridas, no se puede. Es como lo que le pasó a Ruanda cuando hizo esa campaña del perdón entre las matanzas que hubieron. Entonces, no hemos llegado a ese extremo, pero el poder del perdón es lo que pasó en Sudáfrica también, lo que hizo Mandela. Entonces, este país a mí, cuando me pidió perdón, porque no me lo pidió directamente, pero le pidió el primer ministro perdón a la comunidad LGBTQ por las atrocidades que se cometieron contra la comunidad, como gente que se suicidó porque lo humillaron, le quitaron el trabajo. Cuando le pidió perdón a los indígenas por haberlos matado, por haberlos privado de sus casas, les pagaron indemnizaciones. Cuando pidió perdón por lo que hicieron con los mestizos, o sea, ha pedido perdón. Entonces, y cada vez que hay un evento público en internet que involucre una comunidad, lo primero que se dice es reconocer que esta tierra pertenecía primero a los indígenas y que les piden, les reconocen que ese era su derecho. Y entonces, y eso ocurrió por omisiones que se han cometido. Cuando se cumplen los 150 años de la fundación de Canadá, que es un país muy joven, los dejaron por fuera y entonces tuvieron que remediar y pedir perdón otra vez. Y ahora cada vez que se hace algo, se reconoce, estará la tierra de los Minnesota, de los Huracois, de los Hurois, de los del río de Minnesota, y se nombran todas las tribus. Entonces, eso, reconocer al otro, pedirle perdón e incluirlo, es la base.
Pues sería maravilloso que ese momento llegara pronto y que tú pudieras registrarlo en un trabajo tuyo, así como has registrado el duelo migratorio, la pérdida, el desarraigo, también registraras en tu foto el perdón y que tu próxima exposición en Venezuela pues tratara sobre ese tema. Eso digo yo, no sé qué piensas tú que eres la artista en todo caso. Ya se verá lo que dice, lo que dirá mi, en ese momento que habrá, ¿no? Como yo te digo, a veces yo dispongo y mi interior decide otra cosa, ¿no? O sea, la maleta la puse a un lado, la dejé ahí y estoy con esto otro, ¿no? Claro. Ya veremos. Ha sido para mí un placer conversar contigo, Mirra. Gracias por tu amabilidad, por tu sencillez, por tu disposición a atender este llamado, que yo estoy seguro que no solo yo lo voy a disfrutar, sino que lo va a disfrutar todo el que tenga la oportunidad de verlo. Gracias. Pues yo encantada, muy contenta de esta conversación. Ha sido muy interesante. Un fuerte abrazo. Muy amena. Cuídense, Un abrazo para ti. Un abrazo para todos. Abrazo para toda la comunidad de venezolanos que te atiende y los que no lo son también, ¿no? Yo me imagino que tienes una amplia... Así es. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima entrega de Sin Barreras Digital. Chao. Chao.